Hola a todos, mi nombre es Roberto Sepúlveda, docente y exalumno del Liceo Comercial Armando Bravo. En esta oportunidad vamos a trabajar ya con la segunda clase relacionada con los números complejos. ¿Por qué es importante recordar un poco las clases anteriores? Porque en la clase anterior, que también nosotros desarrollamos números complejos, vimos las nociones básicas de esta unidad de la matemática. Sin embargo, el día de hoy vamos a trabajar principalmente en resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos. En forma pictórica, simbólica y con uso de herramientas tecnológicas. ¿Por qué es importante recordar los contenidos anteriores? Por el hecho de que hoy día vamos a ver in situ lo que podemos realizar a través de distintas operatorias matemáticas. Por lo tanto, tenemos que primero recordar que un complejo es una mezcla entre los reales y los imaginarios. Y es de suma importancia también que podamos recordar la teoría de conjuntos para poder ubicarnos en qué unidad de las matemáticas estamos. La operatoria, recordemos que los números complejos se trabajan a través de una expresión que tiene la letra I. La letra I está compuesto de lo imaginario y los reales es un número que ya todos conocemos. Cuando hablamos de la adición y sustracción de números complejos, sea suma y resta, dice para sumar o restar números complejos se suman o se restan las partes reales y las partes imaginarias entre sí. O sea, hay que separar entre lo real y lo imaginario. Como podemos ver en la pantalla, aquí nos aparece una expresión de un complejo que se denota comúnmente con la letra Z, Z1, y aparece que es igual a A más BI, donde A pertenece al número real y BI representa al número imaginario, que en conjunto nosotros le llamamos los complejos. En el caso de... hay otra expresión, Z2, que significa otro número. Aparece exactamente C, que sería el número real, y DI, que sería la parte imaginaria. Cuando hablamos de suma y de resta, en resumen lo que hacemos, sumamos la A con la C, cuando sumamos dos expresiones de números, la A con la C, ¿no es cierto? Más, y después tenemos que expresar la unidad imaginaria, o sea, la B con la D, ¿ya? Agregándole el I imaginario al ladito. En el caso de la resta pasa exactamente lo mismo, pero con esta otra operatoria. Si tenemos las dos expresiones que antes señalé, se resta la A con la C y posteriormente se resta la B con la D. Para que quede más clara esta expresión, vamos a trabajar con algunos ejercicios, pero no nos asustemos porque aparece el número complejo, sino que trabajamos muy similar a como trabajamos en expresión algebraica. O sea, recordar específicamente la ley de los signos para no equivocarnos. Como nosotros podemos ver, aquí tengo una serie de ejercicios que tienen relación con lo que acabo de explicar. En el primer ejercicio aparece una expresión que es 4 menos i más menos 2 más 3i. Miren lo fácil que es sumar o restar números complejos. Acá, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Tenemos que recordar que cuando hay un signo positivo fuera de un paréntesis, no cambia nada de lo que está dentro del paréntesis. Al contrario que cuando hay un signo negativo. En el caso del signo positivo, yo puedo bajar estos signos paréntesis. Miren cómo va a quedar. 4 menos i. El menos 2 lo voy a bajar con el mismo signo, porque no me cambia, el más que está afuera no cambia nada de lo que está dentro. Y el más 3i. En resumen, cuando sumamos o restamos, tenemos que considerar los reales con los reales, o sea, en este caso 4 menos 2, que es 2. Y ahora tenemos que sumar o restar, dependiendo del signo, la parte imaginaria. O sea, en este caso tendríamos que decir menos i más 3i. Recuerden que este menos i imaginariamente tiene un 1. Por lo tanto, es decir, 3 menos 1, que es 2 positivo. ¿2 qué? 2i. Y acabo de terminar con el ejercicio. Así de simple es sumar o restar números complejos. Sin embargo, la idea es no confundirnos con la ley de los signos. En el ejercicio 2 tenemos la siguiente expresión. 3i menos 2 más 3i más 4 más i. O sea, aquí ya tenemos más de dos expresiones de números complejos. Recordemos que lo primero que tenemos que desarrollar es sacar los paréntesis y recordar solamente que cuando hay un signo negativo, fuera del paréntesis cambian los signos de adentro. Para poder ordenar esto de mejor manera, nos quedaría 3i
El menos va a cambiar al menos 2 y va a bajar positivo. El 3 que está positivo va a bajar negativo, 3i. Más, y estos bajan con el mismo signo, 4 más i. Y ahora lo único que tengo que desarrollar es verificar cuáles son los números reales, cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. O sea, en resumen, el 2 lo sumo con el 4 y me queda 6. Y ahora me preocupo de la parte imaginaria. Tenemos un 3i menos 3i, que en resumen nos queda 0, o sea, se eliminan estas dos expresiones y bajo solamente la i que me quedó solito al lado. Acabo de terminar el ejercicio de una manera sencilla. Sin embargo, aprovechando también esta clase, vamos a trabajar también con recordar y mezclar en realidad lo que hemos desarrollado en clases anteriores. ¿Para qué? Para reforzar netamente la parte de los números racionales que tiene relación con las fracciones. En el ejercicio 3 tenemos 7 menos 3 medios de i menos 1 menos 4 quintos de i más 5. Nuevamente, tres expresiones, complejo, complejo y un número natural, el 5. Y exactamente lo que hicimos en los ejercicios anteriores es lo que tenemos que desarrollar a continuación. Vamos a ordenarlo y nos va a quedar 7 menos 3 medios de i, y acá cambiamos de signo, menos 1 más 4 quintos de i más 5. ¿De qué me preocupo ahora? De ver cuáles son los reales y cuáles son los imaginarios. O sea, 7 menos 1, que nos estaría quedando 6, y 6 más 5 estaría siendo 11. ¿Qué ocurre posteriormente? Tenemos que sumar o restar, dependiendo del signo, los dos elementos numéricos de la parte imaginaria. O sea, vamos a tener que al 4 quintos restarles 3 medios para saber su resultado final. 4 quintos menos 3 medios. ¿Y qué es lo que ocurre? Todo esto es una i, acompañado de una i. ¿Qué es lo que ocurre con esta expresión? Recordemos que cuando tenemos restas o sumas de fracciones tenemos que buscar el mínimo común múltiplo. Y en este caso el mínimo común entre 5 y 2 es 10. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 10? 2 veces, y es lo que vamos a anotar. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? 5 veces, y lo anotamos arribita para que no se nos olvide. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? 4 por 2, que es 8, menos 3 por 5, que es 15. Resultado final, 8 menos 15 menos 7 partido por 10. Acabamos de desarrollar la resta entre estas dos expresiones. Por lo tanto, nos va a quedar menos 7 décimos de i. Y de esa manera sumamos o restamos números complejos, ¿ya? Pero no es la única operatoria que tenemos que desarrollar en esta clase. En esta clase también tenemos que recordar que con los números complejos podemos multiplicar. Y para multiplicar números complejos se señala lo siguiente. Para multiplicar números complejos se procede como si fuera un producto de binomios. Es decir, si tenemos un número complejo, otro número complejo que está compuesto por estas dos expresiones, se multiplican entre paréntesis, lo que queda acá abajo, y vamos a multiplicar. ¿Cómo lo hacemos con un binomio? El primer término con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Se desarrolla esa expresión y nos va a quedar, comúnmente nos va a quedar, esta i elevado al cuadrado. Pero no olvidemos lo que vimos en la clase pasada respecto a las potencias de estos números. Cuando tenemos y lo vamos a anotar al tiro en la pizarra para que no se nos olvide, un i elevado a 1 es lo mismo que decir i por concepto de potencia. Cualquier elemento imaginariamente está elevado a 1. El i elevado a 2 es lo mismo que decir menos 1. El i elevado a 3 es menos i, y por último i elevado a 4 estaría siendo 1. Y eso se va a repetir hasta el infinito porque es un... se va repitiendo por lo que aprendimos de hecho en la clase pasada con el tema de las potencias. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo trabajamos estrechamente? Y ahora lo vamos a explicar a través de números. No nos olvidemos del cuadrado de binomio, que es sumamente importante, o el binomio. Cuando multiplicamos dos binomios, ocurre lo siguiente. Por ejemplo, el primer ejercicio tenemos menos 1 más 5i multiplicado por 3 más 2i. ¿Qué es lo que ocurre a continuación?
Tenemos que multiplicar el primer término con el primero. ¿Y cuánto nos queda? Menos 1 por 3 serían menos 3. Ahora el primero con el segundo. ¿Qué nos queda? Menos 1 por 2i más por menos 2i. Después, el segundo término con el primero. Tenemos 5 por 3, positivo es 15i. Y el segundo con el segundo. ¿Cuánto nos queda? 5 por 2 nos va a quedar 10i cuadrado. Como estas son letras y tienen relación con el álgebra, podemos sumar los términos que son exactamente iguales. En este caso, ¿qué es lo que podemos sumar? Estas dos expresiones porque tienen el mismo término. Pero no nos olvidemos que aquí hay un i cuadrado. Y el i cuadrado, según nuestra tabla, es lo mismo que decir menos 1. Por lo tanto, nos está quedando menos 3 y al sumar o restar estos dos dependiendo del signo nos queda 15 menos 2 que serían 13i. Más, ¿y qué es lo que ocurrió con este 10? Este 10 está multiplicado por i cuadrado, pero nosotros sabemos que i cuadrado es lo mismo que decir menos 1. Por lo tanto, esta expresión que está acá es menos 10. Entonces, al momento de bajar esta expresión, la bajo como un más menos 10. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se nos juntan dos signos entre dos números o dos expresiones? Más con menos te queda negativo. Por último, sumamos los términos que son semejantes, que en este caso serían los dos números reales, el menos 3 y el 10. ¿Cuánto sería menos 3 menos 10? Cuando son del mismo signo, ¿qué es lo que hacemos? Se suman 3 más 10, 13 y se conserva el signo. Más 13i. Y acabo de multiplicar ambas expresiones. Entonces, a eso nos referimos con multiplicación de números complejos. Posteriormente vamos a desarrollar otro ejercicio, pero vamos a desarrollar en este caso el ejercicio 3, donde está compuesto tanto por multiplicaciones como por sumas. Importante entonces, porque aquí abarcamos todo lo que acabamos de ver en esta clase. En el ejercicio que dice así, 3 más 2i por 4 menos i, hay una resta entre medio que dice 3 menos 3i, más 8 menos 2i, multiplicado todo eso por 4i. Entonces, vuelvo a repetir que es de suma importancia que recordemos un poco de la materia de álgebra, principalmente con los cuadrados, con la multiplicación de binomio. En el caso de la primera expresión, ¿qué puedo desarrollar? Importante ir anotando lo que tú vas a ir desarrollando. Principalmente cuando cuesta un poco las matemáticas, es importante ser ordenado para ser sistemático y poder entender después las operatorias que vas realizando. De esa manera poder estudiar mejor. Vamos a desarrollar esto, vamos a bajar esta expresión y vamos a aprovechar de multiplicar al tiro estos dos términos, ¿ya? El monomio por el binomio hablando algebraicamente. En el caso de la primera expresión, multiplicamos nuevamente, desarrollamos igual como el ejercicio anterior. 3 por 4, que son 12, 3 por menos i, que serían menos 3i, 2 por 4, que son más 8i, y por último, 2i por menos i serían menos 2i cuadrado. Vamos a bajar la siguiente parte del ejercicio, que es esto, menos, pero ojo, lo que ocurre acá es importante, porque tenemos un signo negativo fuera del paréntesis, por lo tanto, cuando yo baje este 3, lo voy a bajar con el signo negativo, o sea, menos 3. Y el menos 3i lo voy a bajar con un más 3i. Más, ¿qué es lo que ocurre a continuación? Tenemos que multiplicar la expresión de afuera que se está multiplicando con el paréntesis, por lo tanto, multiplicamos el 4i por 8, y 4 por 8 serían 32i. Y por último, el 4 por el menos 2, más por menos es menos, 2 por 4 que son 8, y por i que es i cuadrado. Y recordemos que lo que ocurre con ese i cuadrado. Ese i cuadrado es lo mismo que decir menos 1, por lo tanto, en resumen, te va a cambiar ese signo.
A continuación, tengo que ver cuáles son los términos que son semejantes para ir reduciendo un poco esta expresión. Ahora, si se dan cuenta, solamente quedan sumas y restas. La multiplicación ya la resolvimos netamente por el orden de operatoria, Papomuga. Voy a bajarlo de manera ordenada, pero quiero trabajar con estas potencias. ¿Qué es lo que ocurre con esas potencias? Resulta que, recordemos que el i cuadrado es lo mismo que decir menos 1, por lo tanto nos va a quedar menos 2 y en vez de colocar por i cuadrado vamos a colocar por menos 1. ¿Qué es lo que ocurre entonces con esa expresión? El menos 2 va a dejar de ser negativo porque menos por menos va a ser más 2. Por lo tanto, va a ocurrir lo mismo en esta parte del ejercicio y en esta parte del ejercicio. Aquí obviamente yo me puedo ir saltando algunos pasos. Pero voy a hacer un segundo paso para ordenar mejor aún la información. Menos 3i, voy a bajar el más 8i. ¿Y qué es lo que ocurrió con este menos 2i cuadrado? Por lo que acabo de explicar, se va a transformar solamente en un 2. Positivo. Bajo el menos 3, bajo todo lo que no utilizo de manera ordenada. Y este menos 8 i cuadrado ya sabemos que va a pasar a ser un más 8 porque ocurrió la misma situación en ambas partes. Ahora, recordemos sumar números con números y letras con letras. El 12 le vamos a sumar el 2, nos queda 14, 14 menos 3, 11 y 11 más 8 estaría siendo 19. Y ahora me preocupo solamente de las letras. En el caso de las letras tenemos menos 3 más 8, que serían 5i. 5 más 3, 8 nuevamente. 8 más 32 serían 40. Por lo tanto, el resultado sería más 40i. Y de esa manera resuelvo la multiplicación y suma de números complejos. Y nos falta solamente recordar cómo son la división, como en este caso la división de números complejos. Dice, para dividir dos números complejos se multiplica y se divide por el conjugado del divisor. Y aquí tenemos una palabra nueva, conjugado del divisor. Es decir, dado dos expresiones complejas, si yo las divido, como aparece acá abajo, tengo que multiplicar la parte de abajo, tengo que buscar el conjugado del denominador. Pero para explicarlo de mejor manera, vamos a trabajar al tiro con algunos ejercicios. Para comprender el tema del conjugado, bueno, de hecho el conjugado es una expresión tan simple como la que voy a mostrar a continuación. Tenemos que recordar lo que es el conjugado y también lo que es suma por su diferencia según los productos notables. Por ejemplo, en el primer ejercicio aparece 3 más 3i partido por 2 más 4i. Aquí tenemos una expresión en la parte de abajo que yo le puedo colocar z1. Y a ese z1 que es 2 más 4i, cuando hablo del conjugado, hablo de z con una rayita arriba. Con eso nosotros nos recordamos que nos están pidiendo el conjugado. El conjugado no es nada más que cambiarle el signo a la parte imaginaria. O sea, en vez de más 4i va a ser menos 4i. ¿Ya? Entendiendo eso, cuando nos preguntan por el conjugado, tenemos que recordar que cambiamos solamente la parte del imaginario, la segunda expresión. Entonces, en este caso, cuando yo divido, tengo que buscar el conjugado del denominador y multiplicar, porque es una fracción. Cuando multiplicamos quiere decir que amplificamos dicha fracción, porque todas las fracciones se pueden amplificar, no todas se pueden simplificar. Pero como estamos amplificando no hay ningún problema. En este caso tendríamos que multiplicar por 2 menos 4i. Y si vamos a multiplicar abajo, arriba tenemos que hacer exactamente lo mismo. 2 menos 4i. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es recordar un producto notable que se llama suma por su diferencia, que es muy utilizado en distintas unidades de la matemática. Tenemos que recordar que la suma por su diferencia es cuando tenemos dos binomios que se están multiplicando
que tienen las mismas expresiones, pero uno es positivo y el otro es negativo. ¿Y cuál es siempre el resultado de esa expresión? El primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Y por qué es importante recordar esta parte? Porque al momento de desarrollar el ejercicio, voy a comenzar con el denominador, la parte de abajo. Según esta definición, como yo tengo un 2 más 4i por un 2 menos 4i, puedo aplicar esta propiedad. Y en este caso, ¿qué nos va a quedar al aplicar esta propiedad? El primer término al cuadrado. ¿Y cuál es el primer término entre estos dos? Sería el primer término, 2 al cuadrado. Menos el segundo al cuadrado. Y el segundo al cuadrado estaría siendo 4i al cuadrado. De esa manera resuelvo rápido la multiplicación de estos dos binomios. Sin embargo, arriba tengo que realizarlo de la misma forma que lo realizamos los dos ejercicios anteriores. Se están multiplicando dos binomios, dos expresiones parecidas a un binomio. Decimos entonces 3 por 2, el primero con el primero, 3 por 2, 6, 3 por menos 4, menos 12, y el primero con el segundo. Ahora, el segundo con el primero, más por más, 3 por 2, 6, y por último, el segundo con el segundo. 3 por menos 4 serían menos 12i cuadrado. ¿Qué tenemos que realizar a continuación? En el caso de arriba, vamos a volver a anotar solamente para resolver esta parte, pero ya nosotros sabemos cómo resolverlo de manera rápida. Nos queda 6 menos 12i más 6i, que también lo podríamos haber resuelto al tiro. Y este menos 12i cuadrado va a pasar a ser un más 12 por lo que ocurre con el i cuadrado. En la parte de abajo tenemos que resolver dichas potencias. Por lo tanto decimos 2 elevado a 2, que es 4, menos, y acá nos queda 4 elevado a 2, que es 16, i cuadrado, i cuadrado. Y vuelvo a repetir, ya sabemos lo que ocurre con este i cuadrado. Al seguir desarrollando el ejercicio, sumamos números con números. O sea, decimos 6 más 12, que serían 18, y menos 12i más 6i serían menos 6i. Se restan y se conserva el signo del número mayor. ¿Y qué ocurre en la parte de arriba? En la parte de abajo, perdón. Denominador. Nos va a quedar 4, y acuérdense lo que ocurre con este i cuadrado. El i cuadrado, como es menos 1, al multiplicarlo con el menos 16 pasaría a ser un más 16. Resultado final del ejercicio nos quedaría 18 menos 6i partido por 4 más 16, que es 20. De esa manera, lo que yo estoy buscando cuando divido números complejos es que, en resumen, en la parte de abajo no haya ninguna i. Esa es la finalidad, o lo que busca la división de números complejos. Para finalizar, y con el último ejercicio, vamos a desarrollar, y para que quede bien claro cómo se dividen los números complejos, vamos a realizar el último ejercicio, que dice así: 5 menos 2i partido por 3 más i. Entonces, nuevamente, tengo que buscar el conjugado del denominador. Y recordemos lo que es el conjugado. El conjugado es esta misma expresión, pero cambia el signo del centro. O sea, nos va a quedar, ¿por qué tenemos que amplificar o multiplicar arriba y abajo en la fracción? Por un 3 menos i. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más rápido, porque ya tenemos que ir agarrando costumbre de que la única forma de aprender matemáticas es con harto ejercicio. En el caso de arriba, lo primero, el primer término con el primero, 5 por 3, que es 15. El primero con el segundo, más por menos, menos. 5 por i, 5i. Ahora, el segundo con el primero, y decimos menos 2 por 3, menos 6i. Y por último, el segundo con el segundo, menos 2i por menos i, menos por menos, más 2
y cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre en la parte de abajo? Y lo que aprendimos en este ejercicio es que nos va a quedar el primer término al cuadrado, que es 3 al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Recordemos que este 2i cuadrado es lo mismo que decir menos 2. Voy a adelantar un paso, ¿ya? Para que no consideremos lo de abajo, sino que consideremos el menos 2. Por lo tanto, nos va a quedar en la parte de arriba, numerador, 15 menos 2, 13. Y el menos 5 menos 6i nos va a quedar menos 11i. Se suman y se conserva el signo. ¿Qué es lo que ocurre en la parte de abajo? 3 elevado a 2, que es 9, menos. ¿Y qué es lo que pasa con el i cuadrado? Cuando dijimos que era i cuadrado es menos 1. Como ya sabemos que el i cuadrado es menos 1, ¿y qué ocurrió con el signo negativo que está delante? Se nos juntan dos signos negativos. Y cuando se nos juntan dos signos negativos, esto pasa a ser un más. Resultado final del ejercicio, 13 menos 11i partido por 10. Y de esta manera, en esta clase, aprendimos a sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos. Así que espero verlos en una próxima clase. Que tengan un muy buen día.